Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Donde quiera que estés, espero que estés bien. Magistral explicación del ex embajador de Nicaragua en la OEA sobre lo que está pasando en Cuba con el tema de los apagones y la crisis energética. Veamos, te los recomiendo. Le doy la bienvenida a Arturo Macfield Yesca, ex embajador de Nicaragua ante la OEA, exiliado y ex miembro del Cuerpo de Paz de Noruega. Arturo, gracias por estar con nosotros esta noche en Conclusiones. Venimos hablando de los apagones en Cuba y vemos que el descontento, sobre todo en la isla, parece ir más allá de esta mera contingencia que está trayendo graves problemas, pero parece que hay mucho más detrás. ¿Qué es lo que subyace detrás de este corte de energía en la isla? Bueno, hay que recordar que son 65 años de la madre de todas las dictaduras, y le llamamos la madre de las dictaduras porque sin Cuba no existiera la dictadura de Venezuela, sin Cuba no existiera la dictadura de Nicaragua, sin Cuba no existieran las potenciales dictaduras en Honduras y en países como Bolivia. Estamos hablando de que ante una crisis seria, profunda del sistema energético, el régimen, en lugar de ponerse al frente y buscar soluciones, lo único que hace es culpar al bloqueo. Hay que recordar que el bloqueo no confiscó las plantas térmicas que existían en Cuba. Hay que recordar que el bloqueo no generó la fuga de cerebros, de ingenieros y de personas preparadas a otros países. Hay que recordar que el bloqueo no mató la inversión extranjera. Hay que recordar que el bloqueo no es el que permite una doble vida en Cuba, creando hoteles de lujos con todas las hermosuras del primer mundo, mientras la gente afuera se le están cayendo las casas a pedazos en muchos barrios de La Habana. Entonces, el problema en sí no es el bloqueo, como dice la dictadura. Recordemos que lo que actualmente existe son una serie de restricciones sobre aspectos muy puntuales del comercio. Actualmente Cuba recibe comercio de qué países? De Canadá, de México, de China, de Brasil, y una lista interminable, Países Bajos, etcétera. Entonces, España también está en la lista. Entonces, el bloqueo como tal no existe. Lo que existe es una mala gestión del gobierno, y que en lugar de escuchar a la población, lo que hizo Díaz Canel fue quitarse la guayabera celeste y salir con un traje de militar a decir: el que proteste le damos palo y plomo. Ujú. Arturo, usted habla de falso bloqueo y menciona las inversiones, y es verdad que muchos especialistas en el tema de energía dicen justamente que el problema es cómo se está manejando el tema de la energía, que dependen de la llegada de combustibles fósiles, del petróleo que ha mermado de países como Venezuela, México, de Rusia. Ahora, lo que usted llama falso bloqueo, ¿no cree que también contribuye a la situación de la isla general, en la situación de la economía? Estados Unidos no tiene nada que ver con sus políticas en contra de la isla, en que la isla esté pasando este mal momento. El principal pollo que se consume en La Habana, los productos avícolas, 280 millones de dólares, provienen de pollo congelado de Estados Unidos. El turismo, más de 2.000 millones de remesas, provienen de Estados Unidos. Entonces, cuando hablan de bloqueo, es una excusa fácil ante la incompetencia de un régimen que, como les digo, el bloqueo no hace que una persona que quiere pescar le digan: no pesques, te voy a poner una multa. El bloqueo no hace que alguien que quiere producir la tierra le digan: no podés producir la tierra, vas a producir esto en este lugar por este tiempo y hasta que yo quiera. El bloqueo no hace que una persona que quiere tener un pequeño negocio le digan: no puedes tener negocio si no tenés autorización del partido. El bloqueo no hace que haya más de 1.100 presos políticos y que con un nuevo código penal se restablezca nuevamente la pena de muerte. Entonces, ¿de qué bloqueo estamos hablando? Cuando ellos tomaron todas las plantas térmicas, las mal administraron, las destruyeron, y ahora estamos en una crisis de 65 años. Y algo muy importante, países como China, Rusia, que son potencias mundiales, con toda la ayuda que le han dado a Cuba, no han podido sacarlo de la miseria, porque el problema no es si tienen comercio o ayuda internacional. La tecnología china bien los pudiera sacar de la crisis, la tecnología rusa también podría. El subsidio que por años le dio Hugo Chávez a la isla no pudo, y que ahora México le está dando de una u otra manera,
no han podido sacar a este país de la miseria, porque no es un problema de tener recursos, de tener bloqueo o no tener bloqueo. Es incapacidad, es mala gestión y sobre todo cuando vemos estas crisis, lo único que sale a la luz es un problema serio en el que no se resuelve la crisis, sino que se le da a la gente palo y plomo solamente por exigir un derecho. Y un ejemplo importante, vemos crisis energéticas en países como Ecuador, hemos visto recientemente, Puerto Rico todavía está batallando con algunos problemas de un sistema eléctrico difícil, pero aún así salen adelante. ¿Por qué salen adelante? Porque hay inversión privada, porque hay un gobierno que abre las manos al inversionista extranjero en lugar de confiscarlo, en lugar de espiarlo, en lugar de desbaratar la inversión extranjera. Entonces, el gobierno no puede hacerlo todo y esa es la raíz del problema, que ellos controlan todo, gestionan todo y lo gestionan bastante, bastante mal. Si estás viendo esto, por favor, déjame tu comentario. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo pienso que el problema en Cuba no es el bloqueo ni el embargo. No, el problema en Cuba, el problema más grande que tiene Cuba es el abandono del gobierno, del sistema, la mala gestión y el sistema socialista en sí de Cuba, que es inservible. Súmale a eso la cantidad de dirigentes que tienen, un gobierno inmenso, extenso, de 60.000 parásitos que se roban lo mínimo que entra y desgraciadamente han abandonado a Cuba. Es abandono, porque ¿cómo es posible que hay miles de millones de dólares para invertir en hoteles y no hay ese mismo dinero o la mitad de ese dinero para simplemente reparar las termoeléctricas? Lo que está diciendo esta persona es un ex embajador de la OEA nicaragüense, un nicaragüense que sabe exactamente porque vivió en la dictadura de Nicaragua, que es la misma de Cuba, la misma de Venezuela, y lo dijo al principio, que gracias a Cuba esas dictaduras hoy existen, incluso otras como la de Xiomara Castro en Honduras, etcétera, etcétera, Bolivia, y etcétera. Terminemos a ver porque está súper interesante. Déjame tu comentario, dime qué crees, si es verdad o es mentira lo que está diciendo este ex embajador. Quería preguntarle también por el presidente Miguel Díaz-Canel, que lo hemos visto ahora. Escuchen, porque esta parte es súper importante. Van a hablar ahora específicamente del dictador de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Escuchen. Ahora que ha dejado su guayabera, lo marcábamos al principio antes de comenzar a hablar con usted y usted también lo ha marcado en una columna que ha publicado en distintos medios y ahora se ha vuelto a poner el traje militar verde oliva. ¿Por qué cree que es eso? ¿Por qué para pedirle a la gente que se quede calma deja su vestuario habitual y se pone el uniforme militar? Hay un efecto psicológico. Si bien es cierto, Cuba es un fracaso económico, en la parte represiva y en la parte propagandística han tenido éxito. Y por eso el mensaje es muy fuerte y sobre todo en la gente que vive en la isla por tantos años ya saben que cuando el jefe de Estado se pone ese traje militar no va a tratar de resolver problemas, sino a reprimir a la población. Es un efecto muy fuerte, sobre todo porque cuando comenzó los apagones totales, la desconexión total, él estuvo con su guayabera celeste, que es un color, para los que manejan esto en comunicación, un color de paz, de apaciguamiento, el color blanco también. Sin embargo, el tercer día, cuando la gente estaba hastiada de que su comida se dañara, de que el agua no llegara, porque está interconectado el agua con la electricidad, cuando la gente salió a gritar a la calle y a sonar cacerolas, él inmediatamente, junto con su vicepresidente, se puso el traje militar y en cadena de radio y televisión, en las áreas donde todavía se escuchaba algo de eso, salió a decir, aquí no vamos a tolerar que la gente quiera defender sus derechos a vivir con los servicios básicos. En ese momento desapareció el presunto presidente y retornó la dictadura pura y dura. Es un mensaje La dictadura pura y dura. Bien dicho, porque es la realidad. Muy duro para el pueblo cubano, que merece toda nuestra solidaridad y que ahorita no solamente tiene los efectos de huracanes, los efectos de la crisis energética, sino que también tiene el principal efecto, que es una dictadura de 65 años. Arturo Macfield Yesca, gracias por haber estado con nosotros. Era el ex embajador de Nicaragua ante la OEA y también exiliado y ex miembro del Cuerpo de Paz de Noruega que ha estado con nosotros aquí en Conclusiones. Gracias por estar con nosotros. Cuba
más claro en el agua. Es lo que han dicho mucha gente, pero bueno, ahora es explicado específicamente por un nicaragüense que conoce el sistema, porque vivió lo mismo que se vive en Cuba en su país. Espero que, no sé, déjame tu comentario. ¿Qué crees? Si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo. Y veamos exactamente hoy cómo está La Habana con esta noticia de Telemartí. Gracias. Cuba regresa a su normalidad a una semana del primer colapso energético. Los apagones controlados por el régimen continúan debido al déficit en la generación de electricidad. Lo que hace falta es que se mantenga la corriente porque estar al oscuro no es fácil. Y más como está esto, que cada vez se pone más malo, figura. Jorge vende viandas, vegetales y frutas. Sufrió el apagón generalizado y ahora padece los constantes cortes de electricidad. Regresa el humo negro sobre buena parte de la capital. Llegó combustible y las patanas turcas que Cuba arrienda vuelven a estar en funcionamiento. Uno está acostumbrado a que haya sus apagones normales, pero no que eso fuera así de tan impresionante de momento, que se dijera que era la isla total y que iba a demorar y que se iba a extender el problema. Elizabeth es propietaria de un restaurante. Regresa la clientela y el negocio vuelve a operar. Dice que los cubanos están acostumbrados a los cortes de electricidad, pero no contaban con el llamado colapso del fin de semana pasado. Esto no es un arreglo. El único arreglo que esto tiene es, mira, que la gente se vaya, los que puedan. Y los que no puedan, como nosotros los viejos, seguir aquí, machacando. La situación en general es desesperante para el cubano de a pie. Y como dice Rebeca, la solución no se divisa. Y escapar de la isla de gobierno comunista se ha convertido en la única opción. Más de 1 millón de cubanos en los últimos 4 años lo han hecho. Es decir, más del 10% de la población. Luis Guardia, Martín Noticias. Estoy totalmente de acuerdo con la explicación que dio el ex embajador de Nicaragua en la OEA. Una persona que conoce bien el sistema, un político, y la explicación que dio es bastante clara. ¿Cómo es posible que haya un bloqueo si 286 millones de dólares se consumen en pollo solamente que va de los Estados Unidos? Si hubiera un bloqueo, ese pollo no entraría. Y si han comerciado con China, incluso Rusia ha dado mucho dinero, mucho apoyo, y han sido incapaces de resolver los problemas porque no les interesa. Dime qué tú piensas. Es lo único que te digo. Ahí está la noticia. Espero que estén bien. Saludos y le deseo a todas esas personas en Guantánamo que están pasando por una situación muy difícil ahora que vuelvan a encontrar la tranquilidad si es que la tuvieron antes. Nos vemos. Chao.